Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga como cada semana en este espacio de reflexión con la opinión de los que sí saben. Raúl Fraga le agradece seguirnos en la agenda del emprendedor de Astele.tv. Y el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia en nuestro estudio de dos investigadoras que van a compartir con ustedes cuáles son los motivos que les llevaron a impulsar la investigación sobre un tema clave en el país y en el mundo, la seguridad y la violencia, esta dupla temática que es altamente importante. Agradecemos a la doctora Marta Elisa Nateras González, el que esté aquí. Gracias. Gracias, ella es doctora en Ciencias Sociales en el área de Relaciones de Poder y Cultura Política, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. También es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde noviembre del año 2006 es parte del perfil PROMEP, que en el ámbito de la educación superior es el programa de mejoramiento del profesorado. La doctora Nateras es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es también líder del Grupo Académico de Estudios sobre Violencia, Seguridad y Construcción Social de la Ciudadanía. Ha publicado distintos artículos, capítulos de libros y es autora del libro Construcción de la Ciudadanía y Participación de los Jóvenes de la UAM. Sus temas de especialidad son cultura política, ciudadanía, desarrollo social, política social, pobreza, seguridad y violencia. Nuevamente te agradecemos estar aquí, doctora. Gracias. Muchas gracias. Y también agradecemos la presencia en nuestro programa de la maestra Ivette Tinoco García. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo, ambas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es catedrática de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. En su trayectoria académica, la maestra Tinoco se ha desempeñado como directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, donde también fungió como titular de la Coordinación de Extensión y Vinculación y subdirectora académica. Fue también titular de la Secretaría de Difusión Cultural en la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autora de diversos trabajos publicados en revistas especializadas y también ha sido reconocida por su trabajo al frente de diversos trabajos de investigación que le han, entre otros, tenido el premio o le permitieron obtener el 8º Premio Nacional del Libro 2012-2013 en Caracas, Venezuela, por la mejor obra científico-técnica con el tema Informe sobre la producción científica de Venezuela en revistas latinoamericanas de acceso abierto en la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe y España. Agradecemos tu presencia, maestra. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y como aquí ustedes pueden ver, tenemos un ejemplar del libro Seguridad y Violencia en el Estado de México, Notas Generales para un Acercamiento. Vale la pena que de entrada nos digan cuáles fueron los resortes que movieron la decisión de entrar a la investigación para este libro, doctora. Gracias. Pues bueno, por principio de cuentas ya tiene rato que nos hemos dedicado a la investigación y pues de manera coyuntural hace 4 años por parte del gobierno del Estado de México nos invitaron a participar en una investigación y nos pidieron que hiciéramos un diagnóstico de cómo estaba la situación en el Estado de México. Entonces, este trabajo, digamos, fue lo que detonó muchas otras, algunas investigaciones concatenadas, sí. Pero a final de cuentas nosotros entregamos los resultados que teníamos que haber entregado al gobierno del Estado de México, pero había elementos pues que estaban ahí presentes que a nosotros nos motivaban como investigadores pues a dar a conocer cosas, ¿no? Cierto. Porque nosotros no creemos que la investigación esté separada pues de la vida, de la política pública y de la vida cotidiana, ¿no? Entonces surgió la idea de que parte de esta investigación
la convirtiéramos en un libro, en una investigación, en donde participáramos pues todos los que en ese momento habíamos participado en el cuerpo, en este grupo de investigación, que en realidad lo coordinó en ese momento la maestra Ivette. No sé si tú quieres comentar. Sí, adelante, por favor, maestra Ivette. Sí, aquí creo que vale la pena hacer énfasis en la importancia de vincular el trabajo académico con el quehacer del servicio público. Siempre se ha insistido en la pertinencia de estrechar los lazos de colaboración entre la academia, ¿no? Y más en una época donde nos exigen cada vez más a las instituciones de educación superior que hagamos útil el conocimiento, ¿no? Si bien desde las ciencias sociales pareciera ser que tenemos una naturaleza cercana a la sociedad, a veces nos cuesta más trabajo que a un médico, que a un ingeniero, decir porque es útil. Y hoy nos están exigiendo mucho este enfoque transdisciplinar, no solamente sino transdisciplinar. Y los compañeros que participamos en esta publicación tienen justamente este perfil interdisciplinario. Tenemos comunicólogos, politólogos, sociólogos, antropólogos, con también especialidades en diferentes áreas de las ciencias sociales. Eso nos permite ver a la seguridad como un objeto de estudio, a partir del cual esta riqueza de miradas disciplinarias nos permiten de alguna manera mostrar un diagnóstico más completo, más integral, una propuesta de intervención más también integral y posibles áreas de acción, ¿no? No es sencillo el tema de la seguridad, no lo ha sido en los últimos años, ni lo será, pero hay voluntad en principio de empezar a acercarnos. Y además es muy importante la manera como retratas este contexto que dio lugar a que este libro se pudiera finalmente presentar, porque en los antecedentes recordemos cómo sería en 1994, cuando surge el primer libro sobre este tema, La seguridad pública en México, que fue coordinado por el doctor Samuel González Ruiz y que contó con la coparticipación del doctor José Arturo Yáñez Romero y también del maestro Ernesto López Portillo Vargas. Recordemos también que sobre el punto clave que la maestra Tinoco ha referido de hacer útil el conocimiento y la investigación académica, sería en 1994 cuando surge a finales de ese año el primer diplomado de seguridad pública impartido en el país, precisamente en la Universidad Iberoamericana, donde un servidor tuvo la gran oportunidad de coparticipar en los contenidos y el enfoque que vaya, que en ese momento era muy crítico. Vale la pena que también nos comenten sobre los capítulos tan importantes que este libro presenta y cuáles son los ángulos centrales que se manejan para poder generar una radiografía sobre la violencia y su proceso de crecimiento en el Estado de México. Doctora, por favor. Sí, gracias, Raúl. Bueno, pues comentábamos ya la maestra y yo, pues que este ejercicio de investigación colectivo que hicimos, la verdad nos ha dejado gratas satisfacciones, pero también es cierto que nos ha dejado preocupaciones como investigadores, pero también como ciudadanos. La verdad es que sí nos deja grandes preocupaciones y creo que ese es un punto central que nos motiva más a la investigación. En realidad, este es como el principio, ¿no? Porque hemos seguido en los temas de seguridad, seguimos en esos temas y la verdad es que hay una preocupación pues, de este grupo de investigación en que nos podamos convertir en algún momento pues en una voz calificada, ¿no? Bien. Para poder decir cómo está no solamente la situación, sino qué podemos seguir haciendo, ¿no? Porque tal pareciera que hoy en día la política pública tiene que ver más con decisiones políticas, con ocurrencias, que con el resultado de investigaciones, ¿no? Y antes de que Marta pudiera precisar sobre los contenidos de los capítulos de cada uno de los que integran el libro, creo que es importante decir algo.
pareciera ser que se resuelve con cada cambio de administración el tema o la apuesta de cada gobierno a nivel federal y estatal y municipal, es decir, no hay como grandes diferencias. Pareciera ser que con el cambio de nombre, ¿no?, o con cambios de paradigma o la incorporación del paradigma de seguridad, se resuelve el problema, ¿no? Es decir, de la seguridad pública pasamos a la seguridad ciudadana y de la seguridad ciudadana a la seguridad humana, pero no estamos atendiendo el fondo del problema, ¿no? Y no estamos identificando cuál es la posibilidad real de intervención. Y creo que una de las cosas que destaca este libro es situar en el contexto preciso la problemática. Es decir, sí hay una problemática de seguridad que nos envuelve a todos, pero la respuesta no puede ser general, ¿no? Sí. O sea, la respuesta tendría necesariamente que ir enfocada a contextos específicos. Así es. ¿No? Entonces, bueno. Así es, exactamente. Te escuchamos, doctor. Ok, gracias. Pues el documento, el libro consta pues de 5 capítulos, perdón. En el primer capítulo escribimos acerca de los marcos de actuación de seguridad en el Estado de México. ¿Por qué era importante hablar de los marcos de seguridad, de los marcos de actuación? Porque uno de los argumentos dentro de lo que es la seguridad es hasta dónde tenemos competencia la federación, hasta dónde tenemos competencia los estados y hasta dónde llega la competencia de los municipios en materia de seguridad, ¿no? Entonces, aquí lo que destacamos en este capítulo es que hay una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública a la que se tienen que acoger el sistema de seguridad y a partir que se deriva de la Constitución, ¿no? Claro. Que se deriva de la Constitución. Entonces, a partir de ahí decir cuál es la ley general, cuál es la ley estatal y sobre todo, insisto, comentando cuál es el marco de actuación que tiene cada una de los ámbitos del gobierno, pensando en que los delitos que se atienden son del fuero federal y del fuero común, ¿no? Entonces, ¿quién atiende los delitos de fuero federal? ¿Quién atiende los delitos de fuero común? Sobre todo, y más que hacer énfasis en cuáles es la cuestión legal, finalmente la conclusión es si hay una cuestión legal que se tiene que atender, ¿no? Eso es importante. Pero hay un problema que tenemos de coordinación, ¿no? Lagunas. Una serie de lagunas importantes en materia de coordinación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que un delito se genera en el caso de la Ciudad de México en una delegación y no la puede atender otra? En el caso del Estado de México es, si se genera en un municipio, ¿quién lo atiende? ¿El municipio, el Estado o la Federación? ¿No? Cierto. Entonces hay un problema de coordinación que aquí destacamos en este capítulo que se tiene que ir resolviendo. Y aunado a ello también, en estas lagunas que están presentes en el marco legal, podemos identificar lo que de pronto no hay nadie que lo atienda o las cifras que se doblan, ¿no? Si lo reporta el ayuntamiento, pero lo reporta el gobierno, lo reporta la federación y ojo, no hay un sistema de información único que pueda darnos la cifra adecuada. Sí. Así es. Sí. Y que en ese caso es sumamente importante el trabajo de ustedes porque viene a aportar los datos, la información sistematizada que permite conocer el tamaño y la dimensión de la problemática de violencia en el Estado de México y por lo tanto tener mejores formas de saber qué hacer y cómo y dónde hacerlo. Y justamente para eso es muy importante, antes de que sigamos con los otros capítulos, que nos refieran esta, diría, precisa forma de dividir en 4 regiones el Estado de México para esta investigación. Creo que al respecto también es importante. Sí, bueno, creo que el Estado de México tiene una particular composición en términos demográficos. Nosotros podemos identificar con mucha claridad lo que es el Valle de México, una población que se alimenta del flujo migratorio, particularmente de otros estados,
pero también de Centroamérica, Sí. ¿no? Que ha llegado de alguna manera con costumbres, con formas de vida y que tienen que cohabitar en este espacio de la mano con los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Luego tenemos nosotros una zona sur donde hay un éxodo de la población, ¿no? Sí. Es decir, acá básicamente lo que tenemos es una población donde las mujeres están al frente de las familias, donde los jóvenes no tienen estos espacios, esas alternativas de empleo y solo tienen la opción o de emigrar o quedarse, y donde el crimen organizado ha encontrado en esta cercanía, o en este triángulo con Guerrero, Michoacán y el Estado de México, una área de asentamiento, y entonces los jóvenes tienen prácticamente esas dos alternativas, o salen de sus municipios o se incorporan muy buena parte de ellos a estos espacios del crimen organizado. Tenemos una zona norte en donde no hay una planeación urbana tampoco adecuada. Vemos que está creciendo, pero está creciendo de una manera desarticulada, donde es muy complicado de alguna manera también brindar estos servicios, porque las distancias entre una comunidad y otra son muy amplias. Tenemos el Valle de Toluca, que justo hoy estamos cumpliendo 31 años después del sismo de 1985, donde el Estado de México es un receptor de una población que busca un espacio más seguro en el Valle de Toluca, pero que sigue haciendo su vida en la Ciudad de México. Tenemos espacios, ciudades dormitorio, como hemos comentado en algunos momentos. Sin embargo, vienen ya las nuevas generaciones carentes de estos espacios también, estos espacios urbanos que den la posibilidad de un desarrollo integral, una seguridad humana, como se habla en los últimos años. Y cierro con esto. El tema fundamental es que en términos demográficos, el Estado de México se está y se debe leer de manera muy particular, distinto a como lo estamos leyendo a nivel nacional. A nivel nacional, nosotros escuchamos a los especialistas decirnos, estamos con el bono demográfico. El Estado de México, con este movimiento migratorio que tenemos, la perspectiva es que más o menos ese bono demográfico lo vamos a empezar a recibir en unos 5 o 6 años, y las condiciones de violencia y de inseguridad, si no se toman hoy, a partir de estos diagnósticos que se empiezan a apuntar, medidas preventivas, vamos a tener mayores índices de inseguridad, mayores índices de violencia. Excelente. Muy importante este retrato que se va conformando sobre la cruda realidad que se vive en el Estado de México, pero también como un fenómeno que engloba en el país. Después de la pausa vamos a profundizar en otras áreas claves de por qué este libro debe ser leído por los tomadores de decisiones, por los académicos y por supuesto también por toda la población. Siga con nosotros después de un momento. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Maestra, doctora Nateras, sería muy importante que nos dijeras, enlistándolos nada más, cuáles son los contenidos que tiene este libro para poder seguir analizando la importancia de esta obra. Ok, gracias. El segundo capítulo tiene que ver con las características del modelo de prevención. El capítulo 3 tiene que ver con la detección de una problemática de violencia como punto de arranque para la prevención. Sí. El capítulo 4 son los tipos de violencias que se han registrado en los últimos años en el Estado de México. Y el capítulo 5 tiene que ver con las experiencias internacionales que han orientado el cambio de políticas públicas para reducir la violencia. De acuerdo, ahí estaremos poco a poco adentrándonos en cada uno de estos capítulos y podemos centrarle sobre las expresiones de violencia. ¿Cuáles son las que ustedes detectan como las de mayor impacto social y que quebrantan de manera significativa la credibilidad en el sentido de autoridad de los habitantes? Bueno, aquí, de hecho, en el capítulo 4, que sí, aquí lo desarrollan María Cristina y Mario Chicho, sí, ellos van haciendo un mapeo de dónde se van ubicando los distintos delitos que se registran en el Estado de México en estos últimos años. Aquí cabe resaltar el punto que planteaba hace rato Ivette. Sí. Es complicado tener un registro del número de delitos que se presentan, ¿no? Cierto. Porque cada uno registra sus delitos, pues, o así que diría mi abuelita, como Dios le da a entender, ¿no? Así es. Entonces, cada uno va haciendo su propio registro. Nosotros fuimos tomando el registro, pues, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las procuradurías, pero a veces realmente hay muchas inconsistencias, ¿no? Pero nuestra fuente prácticamente fue el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Porque son las cifras oficiales. Exactamente. Y aquí yo creo que valdría la pena señalar qué es lo que qué es lo que detona este punto, estos índices de violencia y de delincuencia, no solo en el Estado de México, en México en general y en América Latina, por supuesto, porque tenemos muchos puntos en común. Creo que para todos está ya muy
reiterado el tema, que en la segunda mitad del siglo XX hubo un cambio significativo en muchas esferas de la vida, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, es decir... Y hasta culturales. Claro, hasta culturales, que obviamente eso ha modificado también la convivencia social, ¿no? Es decir, la familia no es el modelo tradicional al que nosotros estábamos o con el que nosotros crecimos, que era papá, mamá, hijitos, ¿no? Es decir, hoy la familia... tenemos una diversidad, cuando hablamos de familia la pensamos en plural, hoy mismo las calles de este país se han inundado con posicionamientos a favor y en contra, pero que habla de estas modificaciones de convivencia social y de estos cambios profundos que ha tenido. Sí. En términos económicos, bueno, la incorporación de la mujer a los espacios laborales, hoy tenemos muchas jefas de familia que ya no están dedicadas exclusivamente al cuidado de la misma, y de pronto pareciera ser como la responsable de todos los males de la sociedad. Yo he comentado en algunos momentos, está bien, no vamos a volver nunca más a casa, ¿no? Es decir, pero hay modelos en otras sociedades donde no ha vuelto más a casa la mujer y han generado estrategias de fortalecimiento del tejido social y por lo tanto ha mantenido una cohesión social. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es dónde se han modificado estas pautas de convivencia. Los medios de comunicación influye la dinámica escolar también, influye las políticas públicas. Es decir, ¿qué nos toca hacer para poder contribuir a recuperar ese tejido social y hablar entonces de estrategias interinstitucionales que abonen a la cohesión social? Creo que de alguna manera el libro lo que apunta es señalar este diagnóstico, este marco de actuación que tienen las instituciones, este diagnóstico particular por regiones en el Estado de México, estas incidencias del delito que están presentes y cuáles son las posibilidades que tiene el Estado de México de actuación, recuperando también, no solamente para el Estado de México, sino para México, experiencias internacionales, como es el caso de Nueva York, como es el caso de Italia y como es el caso de Colombia, Estados Unidos, Colombia y Italia, ¿no? Es muy importante porque muy brevemente recordemos cómo Rudolph Giuliani fue esta persona que a través del nuevo paradigma que viene a retomar precisamente del ámbito académico y que se llama tolerancia cero, tiene la oportunidad de levantar nuevas banderas político-electorales que lo llevarían a ser el alcalde de Nueva York y que, por cierto, no se nos olvide, Rudolph Giuliani hoy trabaja de la mano del candidato Donald Trump y de qué manera está atacando los intereses mexicanos y latinoamericanos en el contexto de la campaña estadounidense. Pero también recordemos cómo Leoluca Orlando es el abanderado de esta nueva, reestructuración, el reencuentro con el Estado de Derecho, particularmente en Sicilia, y donde tiene la oportunidad de recibir una verdadera campaña de apoyos por parte de académicos, estudiosos y la población en general, mientras que en el caso de Colombia, recordemos cómo el alcalde de Bogotá vino a generar una muy importante posibilidad también de generar o de hacer coincidir las aportaciones de académicos, de estudiosos, pero también de empresarios y de las personas claves para recuperar la credibilidad en las instituciones. Este punto es fundamental. Sí, adelante. De alguna manera nosotros lo destacamos aquí. Digamos que es una de las cuestiones que están entre líneas, ¿no? Sí. Porque hay que saber leer entre líneas. Creo que hoy en día los investigadores, la gente que estamos en estas tareas, tenemos que ser partícipes de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, los que estamos en este ámbito de las decisiones políticas, no solamente para legitimar políticas, ¿no? Claro. Porque lo hemos comentado nosotros y lo voy a decir,
como que de repente se convirtió en moda para justo pensando en la credibilidad en las instituciones, Sí. se convirtió en un aspecto fundamental para los distintos gobiernos, y no voy a decir nombres de los Sí. gobiernos, estoy hablando de los distintos gobiernos, de que fuera la universidad tal o la universidad tal la que me hiciera el estudio y que ella legitimara mi propia Ya posición, entiendo. ¿no? Hoy en día creo que tiene que ir mucho más allá. No podemos seguir estando en la simulación. O sea, de veras, este documento, una parte de este documento se realizó con investigación profunda, se hicieron encuestas, se hicieron grupos focales, en donde la detección del sentir de la gente, de los grupos focales, era justamente lo que planteaba hace rato Ivette, ¿no? Es decir, la mujer, al incorporarse al ámbito económico, pues fue la que descuidó la familia, ¿no? Sí. Entonces, espérame tantito, creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? O sea, en realidad la propia economía, el propio sistema ha querido meter a esta dinámica la propia mujer, ¿no? Es decir, nosotras trabajamos porque tenemos toda una filosofía, ¿no? Sí. Pero también lo que es cierto es que muchas mujeres se han visto forzadas, a entrar al trabajo para contribuir al gasto familiar, ¿no? Es cierto. Entonces, no hay manera, como decía Ivette, no hay manera de que la mujer regrese a casa, porque no lo soporta la economía. Hoy en día tiene que trabajar papá y mamá o papá si es familia monoparental, ¿no? Porque no hay manera de salir adelante. Ese es un punto importante que se destaca, ¿no? Pero por otro lado, aquí se va destacando en este trabajo el sentir de mucha gente, ¿no? Es decir, efectivamente tenemos que partir de un diagnóstico para entender en dónde estamos mal, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Porque se habla mucho de la reconstrucción del tejido social, cuando en realidad de repente decimos, ¿y qué es el tejido social, no? Porque creo que muchos no tienen la claridad de lo que es el tejido social, y entonces la primera pregunta es, ¿y qué tengo que hacer para reconstruir el tejido social, no? Y va mucho más allá de lo que se maneja en algún momento en las redes sociales, ¿no? Si quieres que el país prospere, haz esto, haz lo otro. No es un asunto individual. Se tiene que hacer acciones colectivas, ¿no? Son acciones colectivas, y también es cierto que hay cuestiones que tienen que ver con diseño institucional y con cuestiones estructurales. Lo que decía yo, cuestiones estructurales, la economía no soporta que la mujer se regrese a su casa, ¿no? Y ya no nos vamos a regresar, no solamente por una cuestión económica, ¿no? No solamente por eso, pero también es cierto que si yo me salgo de trabajar, no va a alcanzar para el gasto. Esa es una realidad. Pero también hay vivimos, algo muy importante, ¿no? El proceso de esfuerzos de la mujer que le han permitido avanzar en su empoderamiento y en la visibilidad que, debe decirse, no se le quería reconocer. ¿no? Bueno, en ese sentido, recientemente el Foro Económico Mundial hablaba de cuáles son los países más idóneos para vivir siendo mujer. Islandia, Finlandia y Suecia, en ese orden. México está en el lugar 71 de 133 países observados, y señala que en países como el nuestro, en el promedio salarial, requeriría una mujer trabajar 120 días adicionales para poder igualar el salario de los hombres, hablando de violencia de género, sí, ¿no? sin duda. Entonces, nada más agregaría esto que acaba de comentar Marta, que los que aportaron la información para la elaboración de estos diagnósticos, para la elaboración de estas propuestas, fueron gente de las comunidades, ¿no? Líderes sociales, hombres, mujeres, jóvenes, servidores públicos municipales, estatales, policías. A partir de todo lo que ellos fueron aportando, tocó a este grupo de investigadores articular y hacer el diagnóstico correspondiente para el Estado de México, tocó hacer la georreferenciación del delito, tocó hacer las propuestas de intervención necesarias de acuerdo con las realidades concretas. Muy bien, ahora habremos de reconocer también que es altamente significativo el que los nuevos investigadores académicos mexicanos están empezando a aportar, por ejemplo, en el capítulo 3 que ya la doctora nos señalaba,
la detección de una problemática de violencia como punto de arranque para la prevención es parte del trabajo de Felipe González Ortiz y Abraham Osorio Ballesteros. El capítulo 2, características del modelo de prevención, justamente de quienes hoy están con nosotros, la doctora Nateras y la maestra Ivette Tinoco. El capítulo 4, violencias en el Estado de México, de María Cristina Osornio Guerrero y Mario Antonio Chicho Hernández. Y el capítulo 5, sobre las experiencias de éxito en el contexto internacional, hecho por Omar Iván Gómez Guzmán. Después de la pausa, vamos a adentrarnos a un punto clave. En Colombia, con Antanas Mockus como el alcalde de Bogotá, hubo un personaje clave que por fortuna sigue activo. Él es el sociólogo Hugo Acero, que tuvo la capacidad de conjuntar equipos de trabajo científicos, de científicos sociales, para poder influir en la toma de decisiones de los legisladores y de las cúpulas políticas. ¿En México se puede hacer eso? Después de la pausa, conoceremos la opinión de nuestras invitadas. Siga con nosotros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Muchas gracias por continuar en este espacio de reflexión con quienes sí conocen y saben a fondo los temas claves de la agenda mexicana. ¿Se puede o no en México generar equipos de académicos con capacidad de influir en la toma de decisiones de las cúpulas? Comentábamos ahorita un poco en el corte, me parece que sí, y tenemos ejemplos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la Ciudad de México, donde no ha sido la decisión o la voluntad política la que ha definido esta relación interinstitucional, ¿no? Sí. Sino ha sido justo la sociedad civil la que ha empujado para ablandar esa voluntad política y ha puesto no sus ocurrencias como sociedad civil, sino como una sociedad civil informada, retomado a los especialistas en los diferentes temas que abonen hacia propuestas muy concretas de política pública. Entonces, ejemplos en México tenemos, y creo que vale la pena ir viendo qué ha funcionado, qué no ha funcionado, porque no todo ha sido con resultados positivos, pero creo que el ejemplo y el camino está marcado, que es la sociedad civil la que debe empujar de la mano con los especialistas para ablandar esa voluntad política. De que se puede, se puede, ¿no? Muy bien, muy importante. Yo creo que de que se puede, pero sí, yo ahí sí pondría un énfasis muy especial en que tendría que ser la gente adecuada, porque nosotros en estas andanzas fuimos conociendo a distintos gobiernos municipales que se iban allegando de gente de otras universidades, sobre todo de universidades asentadas aquí en la Ciudad de México, sí, que con todo respeto, yo no quiero ser localista, ni endogámica, ni que suene muy ranchera mi comentario, sí, ¿no? Claro. Pero en realidad, en ese mosaico que comentábamos hace un rato que tiene el Estado de México, la verdad es que sí necesitamos conocer el mosaico del Estado de México para entender la realidad, ¿no? Que es el más complejo del país. La verdad es que nos tocó ver en algún momento de una institución académica que hizo un diagnóstico a un municipio, si recuerdas Valle de Chalco, era una motreto de este tamaño, era un diagnóstico que la verdad la gente llegó y nos dijo, tradúzcanme esto, ¿no? O sea, la verdad es que no, y era gente de una institución que no era cercana, insisto, tendrían que ser los adecuados. No, con eso no quiero decir que no pueda ser aquellas instituciones, pero sí tienen que conocer la realidad que están diagnosticando, que están describiendo, ¿no? Porque si no se corre el riesgo de ver el asunto muy, muy lejano, ¿no? Sí. Y este comentario antes de que pases tú. En algún momento, cuando estábamos nosotros integrando como el modelo de observatorio ciudadano, nosotros traíamos ese proyecto, no lo queremos soltar, ¿no? No lo queremos soltar, pero no se han dado las condiciones. Traíamos el proyecto del observatorio ciudadano justamente en donde se hacía eso, justo, ¿no? O sea, en esa interacción, en esa participación de los ciudadanos con la gente especialista en el tema, se trataba de ir monitoreando, diagnosticando, monitoreando y decir, el problema está así, ¿no? Muy bien. Entonces, ese lo traíamos, pero nos tocó ver cómo en algún momento en esas andanzas nos decían, es que el modelo a seguir era el Observatorio de Querétaro. Y créanme que el Observatorio de Querétaro estaba muy bien, muy bien. Cuando fuimos a conocer el Observatorio de Querétaro, yo no hice ninguna observación. La única pregunta que yo hacía era, ¿y cuándo Querétaro va a tener problemas de verdad? Perdón. Porque el Estado de México es un mosaico en donde yo les puedo decir cuál es la problemática ahorita en el norte, cuál es la problemática en el sur, que ya le describía muy bien Ivette. Entonces, no es Querétaro, ¿no? Es un Estado de México en donde tiene una problemática muy, muy compleja, ¿no? En donde yo les puedo dar ahorita un mapa en donde están asentados los principales problemas de robo, homicidio, extorsión, secuestro, ¿no? En un rato más podríamos aportarle la dirección o la manera como pueden acceder a conocer los contenidos de este importante libro. Conclusión, sí se puede. Excelente. Nada más que se trata un poco de sensibilidad y de que sí sea efectivamente la sociedad civil la que vayamos empujando esta parte. Y solo agregaría, debe estar presente la ética. Una perspectiva ética es fundamental para abonar
no solamente al tema de la seguridad, sino de la problemática de un país tan complejo como el nuestro. Si vamos pensando que lo que yo hago está bien, pero lo que hace el otro no está bien, no vamos a avanzar. Es decir, empiezo por mí y le exijo al otro que también lo haga, ¿no? Perfecto. Entonces creo que tiene que ver con también sumar una perspectiva ética, Sí, por supuesto. al servicio público, ¿no? Es decir, el gran cáncer de América Latina y de México particularmente es la impunidad y la corrupción. Así es. Así. Que han ido de la mano durante tantísimo tiempo, como también durante varias décadas, 7 décadas cuando menos del siglo XX mexicano, imperó en el país la era de la llamada delincuencia común, que como parte de todo un proceso complejo vendría al paso de los años a transformarse y hacer que llegara a México y se aposentara la era de la delincuencia organizada en la que hoy por supuesto estamos. Pero también el asunto crítico es de que en el mundo ya un fenómeno global vinculado con el tema es referirlo como la era de la ciberdelincuencia. ¿Qué podrían hacer las expertas como ustedes respecto a la necesidad de seguir avanzando en este tipo de estudios? Quien de ustedes guste. Por el tema de México tiene una ausencia en esta parte de la ciberdelincuencia y en términos generales no hemos abonado en cómo legislar el mundo del ciberespacio, ¿no? Exactamente. Es decir, no hemos abonado. Y es un tema importante porque hasta hace un año, digamos, nosotros hacíamos referencia a dos realidades, la realidad natural y la realidad social. Sí. ¿No? Y entonces veíamos que la realidad natural no dependía de la voluntad humana y que la realidad social sí. Hoy estamos hablando de una realidad aumentada que está modificando de manera significativa la realidad social. Y países como Brasil ya tienen un avance en materia de legislación para poder de alguna manera ir identificando dónde están esos focos de la ciberdelincuencia, y países como el nuestro no lo hemos tomado con toda la seriedad y ya nos llegó otra realidad y no hemos avanzado. Entonces creo que sí es importante que desde el mundo de la academia se puedan ir de alguna manera identificando estas áreas de oportunidad, estas áreas necesarias, urgentes de investigación, que nos lleven de la mano con las autoridades a hacer propuestas, como se hizo en el tema del acceso abierto, que ahorita que señalabas dónde se puede localizar el libro, les estaremos diciendo dónde lo pueden bajar, pero digamos, ha habido en otros ámbitos de la vida esta legislación vanguardista, pero no en lo que tiene que ver con ciberdelincuencia, ¿no? Y esta es una laguna y este es un tema que nos debe ocupar a todos, a los académicos, a los servidores públicos, a la sociedad, a todos. Y a los políticos. Claro. Sí, totalmente, doctora, ¿no? Porque hoy en día no hay forma como de atenderlo, ¿no? O sea, en realidad nos hemos quedado rezagados en esa materia y las denuncias llegan y pueden llegar, pero si no hay forma de atenderlas, creo que no tiene ningún sentido. Porque recuerdo bien que hemos comentado en otro momento que un elemento fundamental, sí nos centramos en la parte de la prevención, pero también nos centramos en un asunto fundamental. El acceso a la justicia sigue siendo un talón de Aquiles, ¿no? Así es. Entonces, sí podemos ir, porque además tenemos que ir trabajando en varios niveles, ¿no? O sea, no podemos ir trabajando la parte de la prevención si no se trabaja en la parte del acceso a la justicia, y se va trabajando también en la parte del resarcimiento del daño, ¿no? Así es. Porque a final de cuentas el ciudadano espera que cuando uno va a levantar una demanda, que le resuelvan su situación, ¿no? Y que se haga justicia y que haya, en la medida de lo posible, resarcimiento del daño, ¿no? Y ahora en la parte de los delitos en el ciberespacio, no hay manera de que el ciudadano reciba primero justicia y mucho menos el resarcimiento del daño. Lo que nos lleva a invitarles a que podamos continuar en este tema que es altamente importante
para la agenda de hoy y con visión de corto y medianos plazos del país. Finalmente, nada más les pediría que nos digan cómo puede accederse al contenido de este libro y que pudieran quienes nos siguen leerlo, conocerlo y verdaderamente, diría, enriquecer su conocimiento sobre esta problemática de seguridad y violencia en el Estado de México. Bueno, la universidad tiene diferentes puntos de venta para el libro a nivel nacional, los pueden encontrar en las librerías de Educal, Sí. también están en Gandhi, y lo más importante es que está de acceso abierto. Es Excelente. decir, lo pueden conseguir si ustedes están interesados en estos puntos de venta que mencionaba, pero si ustedes buscan el repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México y le dan el nombre del título del libro, van a encontrar no solamente este libro, van a encontrar todos los títulos que tiene disponibles la universidad, resultado del quehacer de los académicos, que son más de 100 libros de las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, ustedes en cualquier buscador le ponen el título del libro, repositorio institucional, y lo lleva y lo descargan de manera gratuita, lo comparten y demás. ¿Y de qué manera hay que aprovechar? Pues muchas gracias, doctora Marta Nateras, por esta espléndida aportación que nos compartes. Gracias por la oportunidad y bueno, creo que a los investigadores, a los académicos siempre nos viene bien pues decir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque al final de cuentas esto lo hacemos con recursos públicos, ¿no? Sí. Y entonces es lo que nosotros estamos brindando a la sociedad. Muy bien, pues muchas gracias. Igualmente, maestra Ivette Tinoco García, muchas gracias por la muy interesante información que vienes a compartir con todos. No, muchas gracias y encantados de poder en los próximos meses compartirles lo que estamos haciendo como parte de nuevos proyectos, de manera particular trabajando con los chicos del Centro de Prevención y Readaptación Social para Menores del Estado de México, justo tratando de identificar proyectos interinstitucionales que puedan fungir como este puente una vez que salen los chicos de este centro de prevención para la reinserción social. Bueno. Es decir, apostamos a la reinserción y no reincidencia. Perfecto. Perdón, y yo sí digo, Claro. yo estaré fuera del país, en la Universidad de Colombia, Bien. haciendo una estancia de investigación, justo en estos temas seguimos, pero ya vinculados con Colombia, ¿no? Y con las nuevas tecnologías nos enlazaremos contigo Con desde mucho donde gusto. estés. Donde Colombia es Pues un muchas ejemplo, gracias. Medellín Claro. particularmente de observatorio ciudadano. Pues les ¿Sí? agradecemos mucho, gracias por estar aquí y también muchas gracias a quienes nos siguen en este maravilloso mundo de las redes sociales y de las tecnologías de la información y la comunicación. Raúl Fraga les agradece, también dándole el agradecimiento a nuestro muy profesional equipo de producción comandado por Kenneth Dembo. Nos veremos la próxima emisión de la Agenda del Emprendedor de Astele.tv. Hasta pronto.